Bueno chicos, a ver, os dije que no os iba a grabar aquí del desmontaje del palier o eje cardán de transmisión delantero, pero bueno, para que os hagáis una idea. Mirad, no sé si podréis ver ahí al fondo, a ver si os lo puedo iluminar, un segundo. ¿Veis? Del estado, creo que os enseñé la parte de allá, y aquí, ¿veis? Está todo fuera, toda la grasa, y aparte, lo que es la tapa, si podéis ver, la tapa que cubre por la parte de trasera contra el grupo, los engranajes, las agujas, de recibir golpes, de una amortiguación fuerte, de meterle un golpe y salirse la tapa y estar toda la grasa se ha ido hacia afuera. Y aparte, el estado de la pieza, no sé si la podréis ver, ahí la tenéis, que está toda rota, como veis, que ya os dije que tenemos que cambiarla de esta zona, pero mirad, veis toda la grasa, hay que limpiar eso y volver a sellar todo el grupo. Bueno, para extraer la rótula, aquí esta, lo que vamos a hacer es, con un pequeño martillo, le damos unos golpes aquí, saldrán, si no tenéis un extractor. Y aparte que no esté sobretensionada el brazo. Bueno, ya hemos terminado de hacer la reparación de esta zona. Como podéis ver, ya tenemos aquí este, que está, ya ni suena, como veis, ya no tiene holgura. Ya tenemos ahí el guardapolvos a continuación. Si lo podéis ver, a ver si os lo puedo enseñar. A ver si os lo puedo iluminar. Un segundo, ¿eh? A ver, ahora. Bueno, no sé si lo podréis ver ahí. Ahí tenéis el guardapolvos, ya está subsanado, ya está puesto nuevo. Y a continuación lo que vamos a hacer es comprimir lo que son las pinzas de freno para colocar ya las nuevas pastillas en el disco. Y bueno, de esta parte ya lo tenemos terminado. Al final no hemos tenido que sustituir la rótula del trapecio inferior, pero bueno, ya tenemos condenada del brazo de dirección del reenvío, ya tenemos condenado la rótula de dirección, y la del trapecio superior también la tenemos ya condenada y preparada ya para circular. Nos queda lo que es preparar las pastillas de freno de esta zona, y a continuación empezaremos por la zona trasera a sustituir ya lo que es el encasquillado de las ballestas traseras, que en total lleva 6 casquillos en cada ballesta, 2 delanteros y 4 traseros, porque en la parte trasera lleva un pivotante, lleva como una especie de balancín para cuando baja la ballesta se desplaza unos centímetros hacia atrás. Bueno, pues vamos a continuar, y a continuación vamos a hacer el montaje ya de las pastillas de freno. Hola mecánicos y mecánicas. El día de hoy lo que vamos a hacer es, ya terminamos con la parte delantera, como visteis, del pick-up. Ahora vamos a hacerle lo que es la sustitución de los tacos de las ballestas, que están uno ahí, 2 ahí y otros 2 ahí, 2 abajo, y aquí en la parte de arriba lleva otros 2 tacos. Y por la parte contraria tendremos que hacer lo mismo, ir a la parte de allá y sustituir los tacos de las ballestas de la zona de allá, porque lo que hacen ya es chirriar, y ya tenemos aquí lo que son los nuevos tacos para ponerle, y lo que vamos a hacer es sustituirlos. Y ahora digo, hay que levantar con un gato para poder liberar el neumático, y cuando ya lo tengamos liberado, a continuación lo que vamos a hacer es
quitarle ya el soporte que tenemos ahí al lado, justamente el soporte que condena el taco, que va es un taco partido, que uno entra por un lado y otro por otro. Los metemos dentro de la ballesta y a continuación metemos el casquillo de condenación para dejarlo ya asegurado. Terminamos de montarlo y a continuación empezaremos ya por la parte de atrás y hacer lo mismo, pero en este caso liberaremos la parte de arriba y de ese modo ya tendremos la parte de abajo también libre y nos permitirá sustituir los 4 tacos de la parte trasera simultáneamente. Bueno, vamos a empezar y según vaya avanzando os voy grabando para que podáis ver el avance de la... ¡Uy! Que se nos cae el agua. El avance de la grabación. Bueno, vamos a continuar. Bueno, ya he quitado uno de los tornillos de una parte, pero bueno, para que lo veáis, mirad. No sé si podréis ver ahí el casquillo, cómo está. Que está ya deshecho, que ya aquí está roto del todo. Ya no... Y en la parte de arriba, bueno, el casquillo de la parte de arriba se ve bastante bien. Mirad, en comparación uno con el otro. Este es el nuevo, ¿eh? Y el de arriba, bueno, el de arriba no está tan deteriorado, pero el de abajo, como veis, ya toca cambiarlos porque ya están muy deteriorados y rozan la carrocería. Así que a continuación lo que vamos a hacer es bajar un poco la suspensión para que nos quede liberada este empate que tenemos aquí, que es en forma de U, que se acaba de condenar colocando esta chapita aquí así, que lo cierra del todo. Así se cierra y se saca. Bajamos un poco la suspensión con el gato. Aquí no podemos utilizar borriquetas porque tenemos que aprovechar, ya que tenemos el neumático, para ayudarnos a distorsionar el amortiguador, para poder ayudarnos a encajarlo bien, ya que así de ese modo tenemos una ayuda extra. Os dije al principio que iba a quitar el neumático, pero no lo quito porque con el mismo neumático me ayuda para mover la ballesta para adelante y para atrás, para poder centrarla, para después volver a meter el casquillo de condenación doble. Bueno, vamos a empezar. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, con un poco de ayuda, ya he dejado liberada la ballesta un poco, mirad, pero necesito extraer el pasador, así que vamos a utilizar un puntero un poco. Mirad el estado del Cinemblock aquí al lado, que ya está roto. Mirad su estado. Ahora tenemos que sacar los restos de allá. Si notáis un traqueteo en la parte de atrás, un ñiqui, 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 un sonido estridente, es de que tenéis los casquillos de las ballestas hechos polvo. Y bueno, no sé si lo podéis apreciar, que por esa parte está así, pero por la parte de aquí, como podréis ver también, está hecho polvo. En comparanza con el que está en la parte superior, que está nuevo. Así que vamos a ver si podemos sustituir estos, que con golpeándolos para allá, porque no quieren salir por voluntad, hay que sacarlos con fuerza. Bueno, vamos a ver si lo sacamos y continuamos el vídeo. Y según vayamos avanzando, pero ya arriba, si os suena el ruido de que es como una cama de muelles estridente, que es lo que es, hice encargando tacos para las ballestas traseras, porque es que los tenéis hechos polvo y os van a dar para atrás en la ITV. Así que os lo digo ya por adelantado cuando veáis este vídeo, que ese ruido para ITV es que ya tenéis jodidos los tacos de las ballestas traseras y toca cambiarlas. O los cambiáis
o os exponéis a ir y volver para tener que entrar en el taller. Bueno chicos, voy a enseñaros, no os asustéis, voy a enseñaros cómo está la parte de delante. He tenido que limpiar casquillas eso también, pero mirad. No sé si podréis verlo ahí. A ver. No sé, no se ve casi. A ver. Es que os lo estoy intentando enseñar, pero el tema es que no tiene... A ver, si os lo puedo... A ver. No tiene casquillo. Está literalmente sin... La goma ha desaparecido. Ahí solamente estaba lo que era el metal. Así que ya lo digo, no tiene casquillo. Lo que ha quedado es lo que habéis visto. Y bueno, a continuación lo que haré es bajar un poco más abajo quitando el amortiguador. Le voy a quitar la botella de amortiguación para que me permita liberar la ballesta. Baje un poco más abajo para meter los nuevos casquillos y insertarlos dentro en el hueco para que quede todo ya listo en esta parte y después pasaremos a la otra zona. Bueno, por ahí he terminado. No os he grabado los pasos un poco porque bueno, este mismo video tutorial ya os lo colgué en otra fecha con estos pasos que fueron referentes al picar blanco que tengo. Este es un picar azul que tengo también, ¡au! Y que tengo aquí para reparar, sí, porque ya le tocaba. Tenía todos los casquillos bastante deteriorados. Mirad, voy a enseñaros lo que había dentro del... Hola peluda, ¿qué pasa? Ay, madre mía, ¡oh Dios! ¡Ay, qué mimosina estoy! ¡Ay, madre mía, qué chica soy! Venga, a ver, quita. Mirad, esto es lo que había ahí atrás. Y en la parte delantera, otro tanto de lo mismo. A ver, quita. Mirad, y este es el encasquillado que quedaba, lo que es el lateral que pegaba contra el encaje. Uy, que me quita, peluda. Uy, déjame, que no puedo, hombre, que... venga, ala. Pues eso, que este es lo que quedaba de casquillo. ¡Ay, para! Y, como veis, ya le tocaba, así que, bueno. Bueno, hoy ya vamos a finalizar la reparación de esa situación ya. Estamos ya casi terminando de sustituir todos los tacos al Nissan Pickup. Y mirad, el otro casquillo, si lo podéis ver ahí, el estado que tiene, que está todo deteriorado. Y toca sustituirlo y ya veis que está roto. Mirad, ya sale hasta los trozos, por los trozos que salen, está todo roto. Y en la parte delantera estamos lo mismo, así que ahora lo que vamos a hacer es compensar un poco la altura para que nos deje juego la ballesta y poder extraerlo de ese modo más cómodamente. Bueno, la forma de sacarlo es, como queda bastante trabado, es pillar el centro y ahora tenemos fuera. A ver, vale. En la parte de arriba está bastante bien el casquillo, pero aquí en la parte de abajo, como veis, se está deshaciendo. En la parte superior, pues bueno, todavía tenemos algo de casquillo, que es operativo, pero en la parte de abajo está todo tan sumamente deteriorado que es el ruido Bueno, vamos a buscar algo para extraerlo y continuamos. Bueno, en la parte de, como veis, el casquillo está hecho todo un desastre y
y aparte que está todo carcomido, destruido. En la parte de arriba, bueno, todavía es admisible, pero bueno, vamos a sustituirlo también y sustituirlo por uno como este. Similares, tanto arriba como abajo. Bueno, la forma de sacarlo es, como queda bastante trabado, es pillar el centro y ahora tenemos fuera. A ver, vale. En la parte de arriba está bastante bien el casquillo, pero aquí en la parte de abajo, como veis, se está deshaciendo. En la parte superior, pues bueno, todavía tenemos algo de casquillo, que es operativo, pero en la parte de abajo está todo tan sumamente deteriorado que es el ruido de... Vamos a buscar algo para extraerlo y continuamos. Bueno, para que podáis apreciar el estado de los casquillos, aquí vamos a sacar... Entran a presión, pero mirad, esto es lo que había dentro. Esto, que es todo eso y nada, lo mismo. Y ahora lo que vamos a hacer es por la parte de allá, por la parte de aquí, sacaremos también el otro, pero nos vamos a ayudar un poco con un martillo para poder, y una barrita. A ver, sí. A ver. Bueno, a ver si podemos. Mira, esto es lo que queda después de un tiempo, todo estropeado y deteriorado. Hacer la comparancia de uno al otro, del nuevo a lo antiguo. Mirad, la consecuencia de que este casquillo está así es de la humedad. Así lo podréis ver, el óxido se fue acumulando aquí y fue generando capas de óxido y hacerlo estriado, y fue carcomiendo, destruyendo el casquillo inferior al mismo tiempo con la humedad. Así que lo que tendremos que hacer en este momento es limpiarlo bien y sanearlo y dejarlo liso para al montaje del nuevo casquillo, que no lo carcoma, que no lo deteriore y aguante. Si no hacemos este paso, lo que vamos a hacer es montarlo y en poco tiempo, al estar estriado, lo va a carcomer, lo va a desgastar más rápidamente que normalmente, que en un periodo de circulación normal tendría que estar así y no nos lo comería, pero al estar así nos lo destruiría más rápidamente. Así que lo mejor es sanearlo y reacondicionarlo de nuevo para que el montaje del nuevo casquillo no lo destruya. Le damos la capita y cuando terminemos con estos seguiremos seguiremos para la parte de delante, para la sustitución de los casquillos que nos quedan en la parte delantera. En total tenéis que contar que tenéis que comprar unos 12 casquillos. En la parte trasera, aquí, lleva 4 casquillos, 2 por aquí y 2 por esta otra zona, para su colocación. A ver. Ahí. Y ahí. Vale, ya tenemos esta zona colocada. A continuación colocamos el soporte de contención. A ver, como tenemos que aproximarlo,
lo primero que haremos es poner el tornillo sin esta arandela de presión, que la colocaremos después, porque lo que vamos a hacer ahora es aproximarlo para que nos quede, para que se ajuste, y es una forma que no tendremos que esforzarnos mucho más. Ahí, ahora lo destornillamos y ya está. A ver, vale. Colocamos este también. Digamos que esta es la parte más fácil. La parte delantera es un poco más complicada, bueno, relativamente, porque deberemos de soltar la botella del amortiguador, del brazo de amortiguación, que lo tenemos aquí. Ese brazo de amortiguación deberemos de soltarlo tanto de aquí como de arriba. Bueno, con que nos salga de una parte es suficiente, porque necesitamos que el eje trasero o puente trasero se deslice, se nos baje unos centímetros más abajo, ya que el orificio de encaje en la parte superior, en la parte delantera, está ubicado un brazo aquí y otro aquí, que quedaría como si fuera esta chaveta, pero nos quedaría en macizo. Por esta parte tenemos un acceso bastante bueno al extraer el eslabón, pero por la parte contraria tenemos una parte ciega que necesitamos que nos baje el amortiguador hasta esta media altura para poder meter el casquillo de la zona de para allá hacia adentro. Y por esta parte, al elevarla hacia arriba, como ya tenemos aquí en la parte delantera el hueco de entrada del eslabón, aprovechamos y ya metemos el casquillo de frente. Y a continuación ya metemos lo que es el eslabón hacia allá para trabarlo. Y aparte tenemos en la parte, también hay un pequeño tornillo a esta altura, en la parte delantera, para bloquear el eslabón y que no gire. Bueno, vamos a terminar de colocar aquí. Y ya seguimos avanzando. A ver, ahí, vale. A ver, sí, perfecto. Un segundo, que parece que... A ver, ahí, para que lo podáis ver, porque si no, se va... A ver, ¿veis? Ahí. Vaya, disculpad, pero es que no me arreglo muy bien ahora con él. Ahora, con el trípode, la araña, que parece que se resiste un poco, y aparte como es nuevo, espero que ahora me podáis oír bastante bien. He cambiado ya el equipo de grabación por uno más potente. Aparte, bueno, el otro era también bueno, pero bueno, este todavía es mejor y me permite hacer más cosas. Bueno, como veis, ya hemos colocado los casquillos de la parte trasera y ahora nos tocaría colocar lo que es los de la parte delantera. ¡Epa! Bueno, a esto es a lo que me refería, donde debíamos de soltar el amortiguador de la parte, que es soltar dejarlo libre, para que nos permita pivotar lo que es el grupo trasero, el eje trasero, o puente trasero, como queráis llamarlo, nos permita bajarlo hasta una altura que nos quede libre para insertar lo que es el nuevo casquillo en la parte delantera. Bueno, esto os lo pongo para que podáis verlo, que tuve que soltar de aquí por eso, porque si no, no te permite, queda estirado a tope, pero no te deja suficiente maniobrabilidad para insertar el nuevo casquillo en la parte delantera.
Bueno, ya hemos acabado de montar los tacos. En la parte de delante no os la pude grabar, bueno, lo habéis visto en la parte contraria, pero mirad el efecto, ahora ya ni suena. Suena, claro, mover lo que es el carriboy, pero comparado con como estaba antes, que chillaba. Y a continuación lo que vamos a hacer es, vamos a reparar, no sé si a todos os habrá pasado, que es esto, que tenéis la puerta que ha cogido holgura. Yo lo que voy a hacer es, ya le he sacado todo el cableado a la puerta y desconectado todo el cableado del interior, lo he sacado, y a continuación lo que voy a quitarle es el soporte que va aquí, el freno, el tornillo de la bisagra de arriba y lo de abajo, para a continuación reparar lo que es la bisagra, reconstruirla para que no tenga ese espacio de más y nos cierre correctamente y abra y cierre bien. Bueno, vamos a empezar. Bueno, ya hemos sacado la puerta para poder reparar lo que son las bisagras, para suprimir esa holgura que tenía de más. Así que a continuación lo que vamos a hacer es ponernos y reconstruir las bisagras como tiene que ser, para suprimir ese desgaste o holgura que tenían las bisagras ya. Bueno, chicos, aquí tengo, como os enseñé antes, he sacado la puerta, la he destornillado totalmente de las bisagras, he sacado las bisagras también y ya he subsanado la holgura que tenía, el espacio que tenían, lo he reparado, pero ya no tiene ese movimiento que tenía de caída. Ahora ya está subsanado totalmente, ya no tiene holgura. Para hacer este paso os recomiendo que tengáis muchísima paciencia, ya que tienes que sacar la puerta, tienes que sacar el cableado del interior de la puerta, que es lo que hice yo. Aquí está todo el cableado del interior de la puerta, como podéis ver, tengo aquí todo el cableado sacado. Y aparte de sacar todo el cableado, he tenido que sacar las bisagras de su ubicación, las he destornillado del chasis totalmente y para suprimir esa holgura o holgura, como lo queráis llamar, y no tener que pasar por el concesionario, la casa, y tener que comprar unas bisagras nuevas por el tema de ese defecto de fabricación, porque bueno, lo considero defecto de fabricación porque son unas puertas muy pesadas para este coche y tiende a coger bastante holgura y no, a ver, que no es, aparte que no es muy simple, muy fácil el conseguirlas. Bueno, fácil sí, que tienes que ir al concesionario sí o sí, a la casa, pero el tema es eso, que yo lo considero como un defecto de fabricación. Si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de suscribiros al canal, dar un like y darle a la campanita para ser notificados cuando se suban nuevos vídeos. Chao, chicos.